Hola traders, muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video de análisis del precio de Bitcoin. Hoy tenemos 22 de junio. Vamos a hacer este video muy concreto, básicamente frente a lo que ha sido el comportamiento del precio de Bitcoin durante la semana anterior, eh, y lo que espero para el movimiento del precio durante esta semana y probablemente pues lo que resta del mes de junio. Así que vamos al gráfico. Bueno, como sabemos, Bitcoin, como lo hemos visto en anteriores videos, ya tenemos Bitcoin en tendencia bajista en temporalidad semanal, ¿cierto? Ya rompimos este nivel de los 74.400 dólares, es decir, que ya estamos bajistas en el semanal. Como lo comenté anteriormente, en, en otro video, para mí la probabilidad de impacto de este ciclo bajista para Bitcoin va a estar sobre la zona, sobre esta zona más o menos, ¿sí? Sobre esta zona de los 30.000 a los 24.000 dólares, ¿sí? Eh, Más o menos sobre esa zona va a estar el impacto de BTC, ¿sí? Y si nosotros trazamos un Fibonacci, tenemos que el 0,88 de este movimiento lo tenemos sobre los 28.101 dólares, ¿sí? Entonces, buscando confluencias, tenemos que esta sería una linda zona de piso para Bitcoin de lo que sería este ciclo bajista. Es decir, que desde mi punto de vista, la mayor probabilidad que tenemos para poder realizar compras como inversión sería esta zona de entre los 30.000 a los 25.000 dólares, ¿sí? Es decir, que todavía, desde mi punto de vista, es muy apresurado para comprar desde ya Bitcoin, porque podríamos tener todavía una caída de más o menos un 52% más de caída, ¿vale? Eso en temporalidades macro. Si nosotros vemos, ya hicimos el retesteo de este quiebre de este rango, ¿sí? Que duró más o menos casi 200 días, ¿sí? Duramos en este rango. Cuando el precio lo rompió, el retroceso que tuvo no fue suficiente para venir a buscar lo que es el retesteo, ¿cierto? De este quiebre de este rango. Ya hicimos ese retesteo, como lo vimos, ya el precio en este movimiento hizo el retesteo del quiebre de este rango, por eso tuvimos parte de este rebote. Pero si nosotros vemos, el precio en este punto acumuló aproximadamente 210 días sin mirar más o menos a este movimiento, pero cuando el precio lo rompió, eh, lo que debería haber hecho era haber retrocedido, haber hecho el retesteo, ¿cierto? De ese quiebre y ahí sí haberse ido al alza. Pero como no lo hizo, pues acá no tenemos nada que frene el precio y de aquí para abajo no hay nada que realmente de estructura que logre frenar el precio si rompe estos niveles, ¿vale? Entonces la única zona fuerte que realmente tenemos es esta zona donde el precio acumuló y después de la ruptura no hizo el retesteo. Entonces probablemente vengamos inicialmente pues sobre esta zona, ¿sí? Entre los 30 y los 25.000 dólares. Eso en temporalidades macro. ¿Qué espero para temporalidades bajas? Ya por ejemplo para lo que es temporalidad de diario y H4. Entonces en el diario igualmente pues estamos bajistas porque si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo cada vez altos, ¿sí? Más bajos y bajos cada vez más bajos, a excepción de acá, pero pues
esto probablemente lo va a ir a romper. Entonces, lo estamos haciendo, como lo indiqué, altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Entonces, estamos también en el diario en una clara tendencia bajista, ¿sí? Había la posibilidad, había una probabilidad de que el precio fuera a buscar niveles de más o menos los 89, 90 mil dólares, ¿sí? En temporalidad diaria, pero eh, hubo un inconveniente y es que, desde mi punto de vista, y es que con este movimiento que tuvo el precio, ¿sí? En temporalidad diaria, donde nos estaba haciendo, ¿sí? Altos, bajos y un alto, ¿sí? Eh, este nivel no debería haberlo roto si queríamos, pues, con probabilidades ir a buscar estos niveles de los 89, 90 mil dólares. Ya con el quiebre de este punto, eh, volvimos a estar bajistas en el diario y la probabilidad de que eh, se vaya a hacer un alto más alto que el anterior es muy poco probable, ¿sí? Por lo que ya quebramos nuevamente la estructura interna del diario y la probabilidad en este momento es pues que el precio siga cayendo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Ya sabemos que en temporalidades de 4 horas, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura bajista desde este punto, ¿sí? Tenemos una estructura bajista desde este punto que para que el precio en este punto en donde está, para que retome la tendencia alcista en H4, debe ir a quebrar esta zona de los 97 mil dólares. Mientras no quiebre por ahora esta zona, pues no vamos a retomar tendencia alcista en temporalidades inferiores y pues posteriormente en temporalidades ya superiores, ¿sí? Eh, ¿Por qué este punto? Porque si nosotros vemos, este fue el punto más bajo, pero hasta el momento el precio no lo ha roto con vela envolvente, ¿cierto? Vino, lo tomó liquidez, pero en H4 ninguna vela cerró con cuerpo, cerraron con mecha. Entonces, mientras el precio no rompa este punto con una vela con cuerpo, la estructura se sigue manteniendo de H4 en la parte alta, ¿sí? En el momento en que nos haga la ruptura de este nivel con una vela y nos cierre vela envolvente en H4, ya la estructura cambiaría y ya pasaría a este nivel. ¿Listo? Pasaría a la estructura bajista de H4 de acá a acá en el momento en que nos haga la ruptura con una vela envolvente. Por ahora no lo ha hecho, por eso la estructura lo mantenemos en este nivel. ¿Listo? De la estructura de H4. Entonces sería el strong high de H4. Ok. Y acá tenemos el mínimo, ¿cierto? Que sería el bajo débil de H4. Es decir, nos estamos moviendo en este rango. Ahora, ¿cómo nos vamos a posicionar en el mercado? Entonces nosotros tenemos en temporalidades eh, más altas, ¿cierto? Vamos a revisar unos imbalances que nos ha dejado el precio. Entonces, esto también lo había comentado en otro video anterior, y es que si nosotros nos damos cuenta en el movimiento anterior, ¿sí? Bitcoin reaccionó sobre una zona de un imbalance semanal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá, si nosotros unimos esta mecha, ¿cierto? Que nos dejó acá, como este hueco que nos dejó entre esta mecha y esta mecha de esta vela, si colocamos, unimos los dos puntos, tenemos que el punto medio es este. Ese es el FBG, ¿cierto? De este movimiento o el punto intermedio de este imbalance. Y nos damos cuenta que el precio efectivamente reaccionó en ese punto a la baja. Entonces generó un equilibrio de mercado y se fue a la baja, ¿cierto? Si lo vemos ya en temporalidades menores, por ejemplo, como la temporalidad diaria, que tenemos también ahí, que en esta zonita nosotros, aparte de, mm,
Acá también, bueno, eso nos lo cerró allá en el semanal, ¿sí? Y aquí también nos cerró también un gap, un imbalance también semanal, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, el precio viene cayendo. Esta vela es una vela con bastante cuerpo, ¿sí? Bastante grande, bajista en el semanal y el precio no es capaz, ¿sí? O sea, la fuerza bajista que tenía en ese momento, el precio no fue capaz de hacer el balance, ¿cierto? De esta caída y por eso el precio vuelve a hacer ese balance, ¿sí? Y vemos que lo hace efectivamente en los puntos intermedios de las dos velas, ¿cierto? De la vela superior y de la vela inferior. Ahí está el punto medio, el punto de imbalance. Y efectivamente el precio nuevamente, así como en el momento anterior, en el mes de enero, nuevamente vuelve, cierra el, el imbalance que teníamos en esta temporalidad semanal y cae. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenemos nosotros en este momento? Como ya lo hizo una, dos veces, probablemente lo haga una tercera vez, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que igualmente tenemos una vela bastante grande, ¿sí? Con bastante cuerpo, poca mecha por la parte de arriba, un poquito de mecha por la parte de abajo, pero tenemos un punto intermedio que es el FBG semanal, ¿cierto? Ya tenemos otro FBG semanal y la probabilidad es que el precio venga a buscar este punto. Esto para desde este nivel podernos nosotros buscar zonas para incorporarnos al siguiente movimiento bajista. Entonces vamos a ir a buscar nosotros esa entrada en temporalidad más pequeña, temporalidades menores. Entonces ya tenemos nosotros identificado ese imbalance o ese FBG en temporalidad semanal. Vamos a bajarnos a una temporalidad diaria, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Que aquí en la parte alta venía la media móvil, ¿sí? Traíamos la media móvil de 200 periodos, que es la media móvil en color rojo, eh, y nos damos cuenta que el precio reacciona tanto a la media móvil como al FBG semanal, ¿cierto? ¿Qué tenemos adicionalmente entonces en este punto? ¿Sí? Em, para ir sumando mm, como criterios, ¿sí? Para nosotros poder identificar que esta es una buena zona, ¿sí? Para, o bien sea, si compramos por acá en la parte baja, una buena zona para tomar ganancias para vender, o si buscamos una zona de long, una linda zona para en una operación de cobertura poder buscar eh, un movimiento bajista, un short, ¿cierto? Buscar la entrada en short para acompañar la tendencia, que en este momento la tendencia es bajista. Entonces poder buscar un short y irnos a hacer un nuevo mínimo. Entonces ya sabemos que tenemos, así como arriba teníamos la media móvil de 200 periodos, en este punto vamos con la media móvil de 55 periodos exponencial. Entonces esto normalmente cuando el precio está por debajo de esta media móvil, como lo vimos acá, por ejemplo, el precio sirve como, la media móvil, perdón, sirve como eh, resistencia, ¿vale? Entonces vemos que la media móvil está llegando a la zona del imbalance. Entonces vamos a buscar otros criterios adicionales para poder determinar la zona de entrada en ese movimiento bajista. Entonces nos vamos a ir a temporalidad de 4 horas. ¿Y qué tenemos? Entonces, tenemos que el precio nos está haciendo una estructura alcista eh, dentro de la estructura interna.
¿Por qué? Porque tenemos un alto, tenemos un bajo y tenemos un alto. Y en este punto tenemos un bajo, ¿cierto? Entonces, la probabilidad es que el precio desde este punto, desde este nivel, nos pueda hacer un nuevo alto. ¿Listo? Que tengamos este movimiento y desde acá nos haga un nuevo alto. Es decir, más o menos un movimiento similar a este. ¿Vale? Entonces, ese es el movimiento que espero que él haga el precio para sobre esta zona podernos incorporar a ese movimiento bajista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿sí?, de este movimiento alcista, podemos identificar una linda zonita para buscar incorporarnos a ese movimiento alcista probablemente sobre la zona de los 62.952, que sería un 0,78 de Fibonacci, ¿sí? Y tendríamos que colocar pues ya vamos a calcular el stop loss acá por debajo de los 62.615.9. Entonces, si el precio reacciona, se viene para abajo, donde podemos nosotros buscar la entrada en long, sería más o menos sobre esta zona, con un stop loss de no más de un 1.2%. A ir a buscar este movimiento de más o menos un 9%. Ya vamos a ver más o menos a qué zonas. ¿Listo? Entonces, ese sería un probable movimiento con un stop loss de un 1.2%. Si el precio rompe este nivel, ya la otra zona de impacto, ¿sí?, sería aproximadamente esta zonita, la zona de los $60.000. Esta sería la otra zona de impacto del precio, ¿vale? Tomar más o menos liquidez de todas estas mechas que quedaron. Y en este caso, la entrada sería más o menos sobre el 0.88 del Fibonacci del retroceso que ha tenido el precio y con un stop loss igualmente de no más de un 1.2%. ¿Listo? Pues sobre esta zonita y no más de un 1.2% a ir a buscar este movimiento. ¿Vale? Eh, Desde mi punto de vista, lo más probable es que el movimiento lo haga desde este nivel. ¿Vale? Igual para eso, pues se coloca el stop loss. Por si no tenemos la razón, asumimos esa pérdida de ese 1.2% y entramos en un nivel ya más bajo. ¿Listo? Pero esta es una linda zonita para buscar esa entrada en long, a ir a buscar este punto. Entonces, ¿qué podemos ir nosotros? ¿Hasta dónde podemos ir nosotros a buscar ese, ese movimiento alcista? Pues acá tenemos, nosotros tiramos un Fibonacci de todo este impulso, vemos que el precio más o menos se frenó casi sobre la zona del 0.61 de Fibonacci y más o menos tendríamos esta extensión de más o menos ir a buscar el 0.272 del movimiento del retroceso, que sería más o menos la zona de los 69.468. Esa sería una primer probable zona de buscar nuestro short. Y aparte podemos tirar también un Fibonacci de este retroceso en donde el precio podría venir a buscar esta zonita también de los 69.329.6.
Entonces, esas serían las zonitas que más o menos donde podríamos nosotros buscar ese movimiento bajista. Aparte, podemos también ir en el diario a mirar si tenemos algún imbalance. El imbalance exactamente está igual, ¿sí? En la misma zona del imbalance semanal. Vamos a bajar a temporalidades de 12 horas, a ver si vemos algo. No tenemos nada. 8 horas no tenemos nada. 4 horas. Bueno, ya sabemos que ahí va bueno, tampoco tenemos nada, pero tenemos esta linda zona. Entonces, bueno, podemos también eh, incorporar un Fibonacci. Vamos a ver un Fibonacci, a ver qué niveles nos marcan de esas zonas. Y más o menos tenemos la zona, bueno, un 0,5 Fibo más o menos. Zona de los 69.953. Listo. Pero para mí, el punto de entrada de short, ¿sí? Sería más o menos esta zona, ¿vale? Esta zonita, con un stop loss de más o menos un 1,5%. De la zona de entrada, entonces sería sobre este nivel y este nivel y un 1,5% de stop loss. Es decir, que si nosotros logramos coger, ¿cierto? Logramos buscar entrar en el long, que sería muy bueno porque nos podemos proteger, ¿cierto? Es decir, nosotros si logramos incorporarnos en el movimiento alcista, en el retroceso, sobre esta zona o sobre esta zona, si vamos con el movimiento, no hay ningún problema, porque yendo con el movimiento podemos entrar a riesgo con una orden limit, colocando el stop loss. Y pues si el precio sigue subiendo, no pasa nada porque este stop loss que perdemos con este movimiento bajista buscando el short, pues lo vamos a recuperar con el movimiento alcista en el que vamos. ¿Listo? Pero si nosotros vamos con el movimiento y colocamos una orden de short en cobertura y el precio efectivamente reacciona y en una temporalidad menor, como por ejemplo la temporalidad eh, de M15, ¿sí? En esta zona, supongamos el precio nos hace un movimiento como este, ¿sí? Un movimiento como este, donde venga, nos haga acá, nos haga un alto, más alto, ¿sí? En M15, y cuando nos haga un bajo, más bajo que el anterior, ¿sí? Ahí ya nos confirma el quiebre de la estructura de M15 y nos va a dar la confirmación de que si hace un retroceso y después nos vuelve a hacer otro mínimo, quiere decir que ya va a retomar la tendencia bajista. En ese punto, ¿sí? Cuando nos haga el quiebre, ¿sí? Y el precio vaya y vuelva nuevamente a este punto, ahí podemos nosotros cerrar el long, ¿sí? Pues vamos a sacrificar más o menos un 2% de ganancias, pero podemos cerrar el long con más o menos un 7-8%, dependiendo donde el precio esté, y dejamos abierto el short, ¿listo? Para ir a buscar un movimiento ya más bajo, ¿listo? Eh, para mí se podría aguantar ese movimiento, ese short, hasta más o menos la zona de los $30.000, ¿sí? Se puede aguantar ese short, así como si hubiéramos entrado en la parte alta, se hubiera podido aguantar este short, ¿sí? De la parte alta, que ya iría en un 51%. Este movimiento se podría aguantar, ¿sí? De más o menos un 56%. Hasta los 40.000, más o menos un 41%, o hasta los 30.000, un 56%. ¿Listo? Entonces, esa es la operativa que yo espero para Bitcoin, para esta semana, para lo que queda esta semana y lo que queda del resto del mes de junio. ¿Listo? Entonces tenemos punto de entrada en long sobre esta zona, por esta zona,
no se vayan a ir a buscar zonas de short, ¿sí? Sobre esta zona no se vayan a ir a buscar zonas de short. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que el precio vaya a hacer un nuevo alto, ¿sí? A sacar a todos los que ya van sobreapalancados desde esta zona, que tienen sus stop loss por aquí por la parte alta. Entonces, antes de caer, probablemente el precio vaya, saque a todo el mundo, ¿sí? A la mayoría de traders novatos y demás del mercado, los deje fuera y desde ese punto se haga el movimiento bajista que mucha gente está esperando, ¿vale? Entonces, engaña a la gente, los que van detrás del precio, probablemente cuando empiece a subir, por el miedo a que el precio se vaya ya al alza, empiecen a comprar, ¿cierto? Y los dejen atrapados sobre esta zona, ¿sí? O los que entran tarde en long, empiecen a entrar sobre estas partes altas en long y el precio los deje atrapados en long y vaya a liquidarlos con un movimiento bajista fuerte. Entonces, para que lo tengan no como recomendación de inversión, simplemente una opinión, ¿sí? Personal, frente a lo que yo espero eh, del mercado, en este caso de Bitcoin, y pues espero que les pueda servir para que tomen decisiones frente a inversión o frente a posicionarse en el mercado pues de manera especulativa, tanto al alza como en las zonas bajas. Pero entonces recuerden ustedes que en las partes bajas, ¿sí? De los movimientos eh, se busca long y cuando el precio sube en las partes altas se busca short. ¿Listo? Y más, estamos bajistas, entonces debemos buscar operar a favor de la tendencia, que en este caso es bajistas. En este punto estaríamos entrando contra tendencia, pero pues el riesgo frente a lo que podría ser una ganancia, pues hay una muy buena gestión de riesgo, porque aquí estaríamos arriesgando un 1.2 para ir a ganar un 9.6, es decir, estaríamos ganando casi un 8 por 1. ¿Listo? Y si el precio rompe, pues bueno, se le puede entrar acá nuevamente también con un stop loss para ir a buscar a la parte alta y ya sería ir a buscar un 12 por 1. Y en la parte alta nos incorporamos al movimiento bajista. Entonces ese es el análisis que tengo para Bitcoin para corto plazo y para largo plazo. Largo plazo estamos hablando de más o menos 3 meses para el mes de octubre, noviembre, poder esperar que el precio esté sobre las zonas bajas, entre los 40.000, ¿sí? 40.000 o por qué no, hasta la zona que tengo mm, marcada como alta probabilidad de que el precio llegue para más o menos el mes de octubre, noviembre, y pues serían unas excelentes zonas para poder comprar, ¿sí? Ya como generar inversión como inversión para más o menos ir a vender, no sé, en un año, 2 años, ¿sí? Como fue este movimiento de Bitcoin, ¿sí? Es decir, que si logramos comprar sobre estas zonas, el precio nos da la razón y llega a estas zonas, pues esas compras o esas inversiones, la idea, desde mi punto de vista, ¿sí? Es poder esperar, aguantar, ¿cierto? Más o menos este tiempo, casi, más o menos casi 2 años que tuvo el precio, ¿cierto? De movimiento alcista. Entonces, si logramos comprar en estas zonas, la idea es poder más o menos hacer algo similar, de esperar más o menos 2 años, ¿sí? A que el precio genere el nuevo ciclo alcista y más o menos sobre mediados de 2029 ir a vender nuestras posiciones. ¿Listo? Entonces, esa es mi proyección tanto como inversión. Es decir, yo no voy a comprar, no estoy comprando nada como inversión en esta zona de los 50, 60, no estoy comprando absolutamente nada, porque mi alta probabilidad es que el precio venga a buscar esta zona. Entonces, cuando el precio caiga a estas zonas, efectivamente voy a comprar. Todo, no. Acá obviamente no se compra en ningún punto, se compra todo lo que tengamos nosotros de disponible en nuestra cartera, sino recuerden que debemos hacer muy buena estrategia de manejo de nuestro capital. Entonces, es decir, que de el capital que usted tenga disponible para invertir en Bitcoin,
podemos comprar en esta zona, no sé, un 40, 50%, 60%, y el otro capital pues lo dejamos disponible, porque recuerden que estos son probabilidades, no, nunca vamos a tener el 100% de la certeza, ¿cierto? Son probabilidades, porque si el precio sigue cayendo, pues debemos dejar capital disponible para poder comprar pues más barato, ¿sí? Entonces nunca nos debemos posicionar en un punto, así sea abajo, con todo nuestro capital, ¿sí? Siempre debemos posicionarnos en un porcentaje y siempre procurando dejar capital disponible por si el precio no nos da la razón y sigue buscando un punto más bajo. Entonces, ese es el análisis que les quería compartir el día de hoy. Espero que les sirva para su operativa. Eh, Recuerden que si este contenido es valioso para usted, lo invito a que se suscriba al canal, a que active la campanita para que cuando generemos nuevos videos les llegue la notificación, o cuando hagamos transmisiones en vivo igualmente se puedan, eh, les pueda llegar la notificación y se puedan conectar. Entonces, los invito a que si están interesados en analizar, que les analice otro activo, ¿sí? Diferente, me lo dejen en los comentarios de la parte inferior de este video y con mucho gusto en un próximo video haremos esos análisis. Muchas gracias por su atención. Les deseo una excelente semana.